Hola, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo panel de el espacio de Avoiding Shape de esta ECO 2021. Mi nombre es Marcelo Temperini y tengo el gusto de estar a dos de los integrantes también del equipo de Avoiding Shape, que son Cristian Borguero y a Maximiliano Macedo. En esta oportunidad, en este panel, lo que vamos a tratar de compartir un poco con ustedes tiene que ver con un proyecto que hemos desarrollado durante este año y que ha tenido que ver con uno de los fenómenos de la pandemia, que ha sido el incremento de los fraudes bancarios. Y desde ODILA, que ODILA es, como bueno, están viendo en pantalla, es el Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica, un proyecto que tenemos con Cristian y con Maxi hace ya casi 7 años y que tiene por destino visibilizar un poco la cifra negra de los delitos informáticos, la cantidad de delitos que ocurre y que no llegan a oídos del Estado. Eh, y bueno, es de nuestro interés un poco explicar qué es lo que está pasando, por qué la gente no denuncia. Un poco de eso se trata ODILA. Los invitamos a visitar la página www.odila.org. Ahora sí, le doy espacio a Cristian un poco para que nos comente de qué se trata Cortemos con el fraude. Bueno, gracias Marce. Hola a todos, buenas tardes, buenos días, donde se encuentren. Y como decía Marce, la idea de Odila originalmente era tratar de mostrar un poco la cifra negra de la gran cantidad de delitos, fraudes, estafas y distintos tipos de actividades ilícitas que ocurren todo el tiempo contra los usuarios y que muchas veces tienen como origen algún tipo de entidad bancaria o algún tipo de sitio de compraventa en donde se engaña al usuario, obviamente, y a partir de ahí se le roba sus datos. Y en base a eso nació esta campaña específicamente desde Odila y que se llamó Cortemos con el fraude durante el 2021, originado sobre todo por el crecimiento que ocurrió de estas estafas y delitos que mencionaba anteriormente durante la pandemia, porque más allá de que estos delitos siempre existieron y que en general pasaban un poco desapercibidos, durante la pandemia se incrementaron mucho y ya fue muy difícil ocultar la gran cantidad de delitos que ocurrían. Y la campaña tiene como objetivo tratar de capacitar por un lado a los usuarios, que se haga más visible esta cantidad de delitos y que los usuarios sepan cómo prevenirlo, y por otro lado también tratar de nuestro humilde espacio, brindar algunas recomendaciones o intento de buenas prácticas hacia las entidades bancarias y entidades financieras. Básicamente nos tomamos el atrevimiento, por decirlo de alguna manera, desde nuestro lugar que entendemos que por un lado, trabajando con entidades bancarias, por supuesto, sabemos cómo funcionan estos fraudes y por otro lado, que continuamente recibimos desde los usuarios finales distintos reclamos que han sido estafados, tratar de unir esas dos cosas, servir como puente y a partir de ahí brindar algunas recomendaciones que en algunos casos, algunas fueron finalmente implementadas y otras esperemos que lo que queda del 2021 y durante el 2022 se pueda trabajar en alguna de ellas. Sí, realmente, bueno, fue un poco, como bien decía Cristian, tratar de visibilizar en un sitio y uniendo un poco nuestro conocimiento, tanto de los usuarios finales como de las entidades bancarias, eso que nos estaba reclamando la gente, que era una respuesta, y también quizás reclamaban más controles por parte de las entidades bancarias. Por eso tratamos como de juntar estos dos mundos, y también somos limitados en nuestra capacidad operativa de poder dar respuesta, entonces tratamos como de abordar la problemática de forma general y no caso a caso. Y bueno, un poco fue el nacimiento de esta campaña por allá del marzo del 2021, donde, bueno, comentamos un poco qué había normativamente, cuáles eran los problemas generales, y tratamos también de, como hicimos con su inicio con Odila, de tratar de medir esto, cuánto pasamos, porque sabíamos que pasábamos muchos incidentes, teníamos el termómetro por ahí de la gente, el termómetro de las entidades bancarias, pero no estaba reflejado en ningún lugar con cifras. Entonces, fue también uno de los desafíos de tratar de buscar algunas cifras para tratar de dimensionar cuánto estaba pasando y qué tipo de problemática. Porque realmente teníamos multiplicidad de ataques, no era solamente quizás con una estafa bancaria normal, sino que había multiplicidad de formas ingeniosas que surgieron lamentablemente con la pandemia y cuando un montón de gente que nunca había manejado home banking
que no tenía habilitado ninguna aplicación, que no sabía manejar mucho los cajeros también, se aprovecharon de la vulnerabilidad y con la pandemia, y explotaron un poco de estos fraudes. Cristian, contanos un poco en qué consistió la propuesta de Cortemos con el Fraude. Bien, la propuesta en principio, como decías, está basada en dos lados, de dos puntas. Por un lado, tratar de entender cuáles eran las normativas existentes que actualmente, que ya existían anteriormente, antes de la pandemia incluso, y que son llevadas adelante por el Banco Central, y que obviamente estas normativas son recomendaciones que los bancos tienen que poner en práctica. Por el otro lado, tratar de entender también cuáles eran las metodologías más comunes, como mencionaba Maxi, que hay muchas y que han crecido mucho también en el último tiempo, tratar de entender cuáles eran las metodologías que llevaban adelante los delincuentes, y finalmente tratar de brindar estas recomendaciones, como vemos ahí en pantalla. Por ejemplo, el tema de, también mencionaba Maxi recién, agregar algún tipo de control adicional en los sistemas que ya tienen los bancos actualmente, por ejemplo, en la detección de accesos sospechosos. Que esto, sabiendo que al trabajar con bancos, la mayoría de ellos lo tienen implementado, pero lo que nosotros solicitábamos en este caso es tratar de que haya una mayor transparencia sobre estas medidas de detección, tratar de informar rápidamente al usuario cuando se detecte algo particularmente sospechoso. Por ejemplo, nosotros siempre brindamos un caso de decir, si el usuario siempre hace una transacción, por ejemplo, desde Santa Fe o desde Entre Ríos, que es la zona donde estamos nosotros, y de un día para el otro se contacta desde Capital Federal o desde Formosa o desde Santa Cruz, evidentemente hay algo raro. Más allá de que, por supuesto, el usuario se puede haber ido de vacaciones tranquilamente al norte o al sur de la República Argentina, no está de más avisarle de que hubo algún tipo de comportamiento sospechoso. O si el usuario, por ejemplo, nunca había realizado una transacción relacionada a un préstamo bancario, y de un día para el otro, hacía 3 meses que no se logueaba, se loguea y saca un préstamo bancario de 1 millón de pesos, evidentemente también hay algo extraño. Entonces, sabemos que los bancos tienen este tipo de detección, pero lo que nosotros pedíamos era tratar de un mayor nivel de transparencia, informarle al usuario cuando suceda esto, y finalmente esto después sucedió. A partir de mayo-junio, el Banco Central efectivamente puso una nueva disposición, a partir de la cual el usuario tiene que ser informado antes de, por ejemplo, sacar un préstamo preaprobado, que era una de las metodologías más comunes por los cuales los delincuentes lamentablemente realizaban un montón de estafas. Sí, sí, y que no solamente pedían un préstamo preaprobado, sino que en el marco de esas 24 horas, esa totalidad del préstamo y cualquier ahorro que tuviera la víctima era transferido a un CBU, a una cuenta bancaria que nunca había sido destinataria de fondos de esa cuenta. Con lo cual esto también aparece, ¿no?, como una irregularidad. Esta metodología efectivamente también es muy común. Por ejemplo, dar de alta cuentas de CB corta U o CB larga U, cualquiera de las dos, porque hay que saber que en Argentina tenemos las cuentas también de las billeteras digitales, que también crecieron muchísimo en el último tiempo, y los delincuentes esto lo saben. Entonces, por ejemplo, hacían una transferencia de un banco tradicional a una billetera que es poco utilizada en el norte argentino, por ejemplo. Entonces, por un lado, se dificultaba el tracking de eso, y por otro lado también se engañaba muy fácilmente al usuario, o directamente se agregaba la CBU sin autorización previa del usuario. Todas estas metodologías, como decíamos anteriormente, crecieron mucho, y los delincuentes están estudiando todo el tiempo, tanto por un lado las entidades bancarias, para ver cuáles son las nuevas metodologías que tienen para realizar transferencias, préstamos, etc. Y por otro lado también están estudiando a la víctima para ver por dónde le pueden entrar, con el famoso cuento del tío, comúnmente llamado ingeniería social. Entonces, por un lado pedíamos eso. Por el otro lado, algo que lamentablemente todavía no lo hemos visto demasiado implementado en los bancos de la República Argentina, y que en otros países sí existe, es el tema de la detección de estas operaciones sospechosas, pero que el banco informe las 24 horas y 24/7. Lamentablemente hoy todavía en los bancos argentinos la operatoria normal es de 8 horas y de lunes a viernes. Entonces esto deja todo lo que es el fin de semana, por ejemplo, y los días feriados, ni hablar, por supuesto también, deja libre, entre comillas,
al delincuente para que pueda hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque saben que recién el banco lo va a atender el lunes siguiente a las 9 de la mañana si tiene mucha suerte. Si a esto encima sumamos que la víctima no se puede quejar de forma presencial por el tema de la pandemia y las restricciones que todavía existen, peor es el caso para la víctima. Entonces tenemos a alguien que fue estafado un viernes a la noche y que el banco probablemente recién vaya a empezar a ver su caso el lunes por la mañana, si tiene mucha suerte, y esto le da 48 horas de ventaja para que el delincuente mueva el dinero todas las veces que quiera y lo lave de las distintas maneras que ya conoce. Cristian, También te quería comentar el otro caso, adelante. Cristian, lo que tenemos también acá, de cuando la víctima no puede reclamar por los canales formales, ¿qué hace? Recurre en las redes sociales. Entonces recurre en un Twitter o en un Facebook que encontró, porque aparte si ya cayó en estafa, quizás no es una persona entrenada, donde ve un perfil similar, que realmente alguien lo atiende y le dice, sí, ¿qué te pasó? Le pide información para el caso, lo atiende muy amablemente, lamentablemente muchas veces mejor que la atención que tienen algunos bancos. Y bueno, lo lleva, y hay incluso casos de víctimas que han sido estafadas más de una vez, porque en su desesperación de tratar de encontrar una solución y una respuesta y de que alguien le atienda, ya sea por Twitter, por Facebook, por WhatsApp o por la red social que sea, termina brindando datos producto de un poco de esta falta de atención. Yo creo que mucho del problema es la falta de atención y la gestión del incidente de una forma eficaz. Que le digan, pasó esto, vamos a congelar, o vamos a filtrar, o vamos a congelar los fondos hasta que se resuelva la situación, y la víctima se queda un poco tranquila de que va a pasar eso. Sí, también podrías comentarnos, Maxi, algo de qué pasa con esto de la falta de cooperación con las víctimas por parte de las entidades bancarias, porque muchas veces cuando van a la fiscalía a hacer la denuncia de lo que pasó, por más buenas intenciones que tenga la justicia argentina, si los datos técnicos de esa operación fraudulenta siguen estando en posesión del banco. Sí, tal cual, porque para iniciar una investigación y que la investigación pueda llegar a buen puerto, los bancos tienen que sincerarse de que alguien que nunca se había conectado quizás a su red o a su home banking, generó una conexión, realizó tales transacciones, lo hizo desde tal número IP y tiene tales controles de seguridad que ha aplicado, y debería brindar esa información para que las fiscalías puedan continuar con una investigación que pueda llegar, como bien digo, a buen puerto. Muchas veces esa información es reticente por los bancos, entonces no la entregan, se quedan con esa información y asumen quizás cuando ya se avanzó mucho en el incidente, la investigación puede llegar a tener algún fin, tratan de cerrarla y que no se investigue y que se cierre de alguna manera el caso sin tener una investigación. Por lo tanto, acá tenemos como el gran problema donde las víctimas se encuentran todo el tiempo tratando de reclamar algo. Reclaman hasta que el banco de alguna forma bloquea o porque no entrega información o porque cierra el caso. Entonces, muchas de las investigaciones que se tratan de iniciar no llegan a puerto porque cuando a la persona se le cierra el caso o porque desistió de la acción o porque no tiene información para continuar, terminan siendo la mayoría de estos delitos quedando impune, y bueno, eso hace también que sigan proliferando. Sí. No sé si tienen alguna otra visión, pero creo que es parte también de esta problemática, de que te cortan la persona cuando recibe su dinero, el que fue estafado, o no tiene que pagar ese crédito que le sacaron, ya de alguna forma se le fue el problema. Y también, Marce, si quieres comentar algo como que sienten las víctimas de por qué no quieren continuar, porque es como que volvieron a un punto de cero. Sí. Entonces no quieren que... Es parte de uno de los fenómenos que estudiamos desde Odila hace tantos años, que es ¿por qué la víctima de un delito informático no denuncia? Y entre las respuestas que más hemos recibido y que tenemos estadísticamente, lo invitamos a ver los reportes acá en la página que estábamos mostrando recién, cuando van a Odila, pueden ver los reportes nuestros que hemos hecho, nos falta el último, que lo debemos todavía, el de 2018-2019, pero bueno, en estos reportes y en los papers que hemos publicado durante el paso de los años, siempre las causas de los delitos terminan siendo, los motivos por los cuales la gente no denuncia tienen que ver con una falta de creencia en la justicia, algo que es bastante
problemático, digamos, en Argentina no hay expectativa por parte de la víctima de que el sistema penal imparta justicia, entonces la gente ni siquiera va a hacer la denuncia. Pero otro de los motivos que están ahí en el top 3 tenían que ver con que la gente no quiere perder confidencialidad. En estos casos la gente muchas veces se siente culpable de lo que pasó, porque cuando le explican cómo fue el fraude, o cómo fue que le accedieron al banco y demás, y las entidades bancarias se encargan mucho de esto, digo, de poner en cabeza de la víctima la responsabilidad de forma tal que digas, bueno, vos tuviste la culpa porque vos le diste la contraseña cuando te llamaron por teléfono. Entonces, la víctima que se siente culpable tampoco va a hacer la denuncia. ¿Sí? Hay algo que quería mostrar un poco para cerrarlo con esto, que tiene que ver con este reporte de fraude, que ahora se los vamos a contar con más detalle. Esto tiene que ver con, no solamente con estadísticas de ODILA, sino también con estadísticas en la cual aportó la UCU, que es como una asociación de usuarios y consumidores unidos, ¿sí? Acá le dejamos ucu.org.ar, que nos aportaron una importante cantidad de datos para la cual nosotros podíamos dar estos resultados, que ahora los vemos más en detalle, pero yo para cerrar con esto, lo que me parece súper importante es la mitad de las personas que fue víctima de un delito de fraude bancario no hicieron la denuncia penal correspondiente. Y apuntando a la pregunta que decía Maxi, en materia de delitos informáticos, es más común, nosotros tenemos una estadística que de 8 de cada 10 delitos no se denuncian, pero delitos todos juntos. Lo que pasa es que cuando el delito me afecta a mi privacidad o afecta los bienes se llaman personalísimos, que pasa a ser mi dignidad, mi reputación, mi buen nombre, el derecho a la identidad, digo, todos estos delitos que afectan este tipo de bienes tienen una tasa menor incluso. Es más común que la gente denuncie cuando le tocan el bolsillo, cuando le sacan plata. Pero aún así, fíjense que aún sacándole plata, y estamos hablando de montos importantes, porque bueno, ahí tenemos estadísticas de los promedios, pero un promedio de 200, 300 mil pesos en las estafas, aún tocándole el bolsillo, la mitad de las personas no hizo la denuncia penal. Con lo cual es sumamente llamativo, digo, y me parece un fenómeno súper importante de analizar, porque cuanto esto siga pasando, cuanto las propias víctimas no sigan reportando al Estado y comunicándole lo que está pasando, esto se va a transformar en un círculo vicioso porque la cantidad de delitos van a seguir ocurriendo, como decía Maxi. Si ya es difícil hacer una investigación y la mayoría de los delitos quedan impunes, imaginemos si el delito ni siquiera se denuncia. Sí, ahí sumo algo referido a eso también, que es un poco parte de las conclusiones y qué es lo que obtuvimos finalmente con esta campaña o lo que estamos obteniendo. Uno es el tema de la cantidad muy baja, como decían los chicos recién, de los delitos denunciados. Y por otro lado es la respuesta por lado de las entidades, que si bajás un poquito ahí, Marce, estaba también, es del 3% nada más, es decir, donde le dieron solución. Fíjense que ahí también está el motivo de por qué a veces la gente pierde la completa confianza en entidades bancarias o financieras, porque estamos hablando que solamente al 3% de la gente le dieron alguna solución desde el punto de vista de devolverle el dinero o tratar de solucionar la deuda con la que se hizo, porque hay que tener en cuenta que si sacó un préstamo, esa persona se queda con la deuda. Entonces, esto creo que, y también sacando un poco de pecho, digamos, de lo que es de la campaña y enorgullecernos de esto, creo que se logró que las entidades bancarias en mayor medida empiezan a colaborar entre ellas, que algo hasta el año 2020 por lo menos, y eso nosotros lo sabemos por estar dentro de lo que es el ecosistema laboral de los bancos y entidades financieras, colaboraban muy pocos entre ellas, y había un poco de celo en la información de entre el banco A, el banco B, el banco C, la fintech, que también por ahí puede haber algunos tipos de roce a veces, y creo que esto en mayor o menor medida sirvió para que empezaran a colaborar más entre las distintas entidades. Entonces, saber que si a la entidad A la estafaban hoy, probablemente mañana la van a estafar a la entidad B, y pasar a la entidad C, y después va a ser una fintech, y después va a ser una billetera.
Entonces, los bancos finalmente entendieron esto, empezaron a colaborar mucho, y eso dio también que haya mejores posibilidades de investigación, como que mencionaba Maxi recién, porque ¿qué pasa? Si yo tengo que la entidad A, al usuario lo estafaron en la entidad A, pero después la plata la movieron a la entidad B y después la movieron a la entidad C, evidentemente si no hay una colaboración entre el usuario, una denuncia, una colaboración entre las autoridades judiciales y adicionalmente entre las distintas entidades que fueron afectadas, Sí. difícilmente se iba a llevar a éxito. Y creo que esto, por lo menos a partir de mediados de 2021, empezó a cambiar mucho. Producto o no de nuestra campaña, eso es indistinto, pero creo que realmente en eso hemos mejorado mucho si lo comparamos con el 2020. Sí. Cristian, no. Iba a mencionar solamente de que me llama poderosamente la atención el 24% de víctimas de fraude que ni siquiera hizo el reclamo con la propia entidad bancaria. Porque eso me parece súper triste, porque implica que ganaron ellos, digamos, no solamente los delincuentes, sino que ganaron las entidades en convencerlas que fue tu culpa. Y si fue tu culpa, Sí, no me reclames nada. y también una desesperanza completa de parte del usuario hacia Sí. los sistemas, ya sea sistemas gubernamentales, porque hay que recordar que acá hay entidades públicas Sí, también, sí. O hacia las entidades privadas. Entonces, evidentemente también habla de una pérdida de esperanza completa de un cuarto prácticamente Sí. de la gente. Es decir, ¿para qué voy a reclamar? Me robaron 100.000 pesos, ¿para qué voy a reclamar si no me lo van a devolver? Realmente poner en tela de juicio eso, evidentemente estamos hablando de un problema que realmente era muy grave. Que como decíamos antes, es un problema que es agravado por el nivel de falta de atención personal que tienen los bancos, es decir, siempre terminas hablando con una máquina, y el nivel de burocracia que existe para pedir un turno y que alguien efectivamente te abra la puerta y vos puedas explicar lo que te pasó, digamos, porque tampoco están recibiendo denuncias electrónicas. Entonces, mucha gente, creo yo, ¿no?, intentando encontrarle algún tipo de respuesta a este 24%, dirá, yo para ir a hacer la denuncia me tengo que perder toda una mañana, pedir permiso en el trabajo, y aún así no me garantizan nada. Entonces, me deprimo, sí. pierdo más plata Sí, y el ánimo y me estreso más que si pierdo la plata, exactamente. Sí, también creo que esto de que los bancos te hacen renegar tanto hasta que lográs de alguna forma volver a una situación inicial, porque acá estamos hablando de que es volver a que te devuelvan el dinero que te robaron, muy pocas veces pasa, o que te cancelen el crédito que te sacaron, que es un poco la situación que se está tratando de lograr. O sea, que te cancelen algo que vos no sacaste, que nadie chequeó, que lo entregaron a solo clic, que no sería ni a sola firma, que lo entregaron a un clic, y o sea, vos tenés que hacer renegar un montón de tiempo con el banco, un montón de trámites, burocracia para volver a una situación inicial, que no tenés ningún resarcimiento económico. Entonces creo que los bancos por ahí también, en esta, como decía Marce, están ganando ellos porque ganan cuando la gente paga créditos que no sacó, y ganan también dilatando ese tiempo, porque también hay que ser sinceros acá que los bancos tienen seguros contra estas cuestiones y no es que van a perder dinero por devolverle un crédito a una persona que no lo sacó, que no lo chequearon. Realmente Sí. por ahí me parece muy perverso la situación que tienen los usuarios, y creo que, como alguna vez dijo Mark Zuckerberg, que no merecían a los usuarios, creo que muchos bancos tampoco merecen a los clientes que tienen si no le dan las respuestas necesarias. Sí, sí, en eso también creo que como el abogado del equipo me corresponde decir y tratar de alentar. Yo sé que muchas veces la víctima, como decíamos hoy, que le sacaron su dinero, dice, y encima tengo que pagar un abogado, ¿no? La realidad es que hoy Coincido con esa gente. hay muchos reclamos que están llegando a buen puerto. Conocemos muchos colegas que están llevando adelante los reclamos de las víctimas frente a los bancos. Y esto hay que decirlo, la mayoría de los bancos arreglan, digamos, es decir, llegan a un acuerdo de devolverle el dinero que le sacaron, de no cobrarle el crédito si es que sacaron un préstamo preaprobado, obviamente con la firma de la víctima de un convenio de confidencialidad para que desista de iniciar todas las acciones que podría iniciar. Esto también porque ningún banco quiere ser el primero que recibe una sentencia en contra
a nivel, digamos, Argentina, porque va a sentar jurisprudencia acerca de la responsabilidad de los bancos en muchos de estos casos. Entonces, la forma de evitar que avance un juicio, un potencial juicio por daños, es arreglando a la víctima y resarciendo, digamos, los daños sufridos. Lamentablemente, para llegar a este punto, hay que pelearlo con un abogado, porque muchas veces el banco no le tiene miedo al cliente de a pie que viene y golpea la puerta y está enojado. Entonces, esto también, digamos, es parte de esa perversidad que decía Maxi, que claro, si alguien pone un representante legal o amenaza con generar un juicio de daños, ahí sí te devuelven lo que es tuyo. Y te robaron, ¿sí? Porque nadie está reclamando algo que no le corresponde. Ahí creo, para abrir un poquito, Marce, el tema de los consejos, que era una de las cosas con las que empezamos a hablar y que queríamos que queden como corolario de esto, creo que justamente el primer consejo que podemos tomar como útil es convencer a los usuarios o tratar de llevarlos a que realicen primero, por supuesto, la denuncia formal adelante de la entidad, adelante del Banco Central, que no es menor porque el Banco Central también hace algún seguimiento de esto. Después podemos discutir si es efectivo o no, pero está bueno que siente precedente con esto, y obviamente también a la justicia. Entonces, y si es apoyado por un abogado, muchísimo mejor. Entonces, ese creo que es el primer consejo. Para sumar a esto, Cristian, claro, ahí apenas entran en Odila, reporte fraude, que está acá en azul, que dice comunicate con el responsable de tu banco, hagan clic ahí y van a encontrar la lista oficial por parte del BCRA con todos los bancos y el nombre de la persona, el teléfono y el mail. ¿Sí? Esto está bueno porque a veces en esta falta de transparencia y de claridad de cómo me contacto con mi propio banco, a quien estoy pagando mensualmente por los servicios, acá tienen para contactarse. Vamos cerrando, si les parece, con el resto de los consejos. Entonces, el primer consejo, para resumir, hagan el seguimiento del caso, o sea, no se den por vencidos antes de empezar. Denuncien delante de la entidad, denuncien en el Banco Central, comuníquense con el responsable, como mostraba Marce ahí, y adicionalmente hagan la denuncia correspondiente, porque volvemos a lo mismo. La idea es pelear para que nos devuelvan algo que, como decía Marce recién, es nuestro. Vamos al siguiente consejo, Max, si querés. Bueno, el tema de no brindar la información a través de redes sociales, de llamadas telefónicas, nunca brindar una contraseña, y menos un numerito que nos va a llegar al celular, que son los tokens, no brindarlos, porque son muchas veces las posibilidades que tenemos de que ellos agreguen una cuenta o que confirmen una transferencia. O sea que si algo te llega al celular y te lo piden por teléfono, nunca. Lo mismo que también si alguien te lleva hasta un cajero, y te da instrucciones, nadie te va, por más bueno que sea y que parezca y que sea muy amable, que es lamentablemente lo que están aprovechando los delincuentes, producto volvemos a la falta de atención buena por parte de los bancos, no realizar tareas frente a un cajero guiados, porque la mayoría de estas tareas son estafas. Lo mismo que si alguien te llama que ganaste algo o tenés algún sorteo o algo que quizás no participaste, no le brindes información. Nunca contraseñas y tampoco datos personales, que por ahí son fáciles de obtener por las redes sociales o por alguna base de datos que se filtró, pero nunca, bajo ningún concepto, tratar de brindar esto por los canales, y más si nosotros no iniciamos la conversación. Y algo no menor, que ya lo mencionamos anteriormente, pero vale la pena remarcarlo, el tema de los canales de comunicación. No importa si es por correo electrónico, por redes sociales, por ejemplo, usan mucho Instagram, Twitter y Facebook sobre todo, y en el último tiempo han empezado a realizar este tipo de cosas a través de WhatsApp. Nunca brinden información a través de WhatsApp, y mucho menos, como decía Maxi recién, el tema del token, los famosos numeritos de 4 o 6 dígitos, porque eso también lo utilizan como para manipular a la víctima y después robar información. Otra cuestión muy importante es, uno cuando sufre estas situaciones, como que se siente mal, pasa por un montón de estados. Entonces, lo que le recomendamos es que lo anote, que lo trate de documentar de la mejor manera, que lo anote en un Word, que lo anote en papel, que le mande un audio a alguien, pero que comente todo lo que pasó, porque eso sirve para detectar el modus operandi, para detectar un poco la información de cómo fue contactado, y aparte también para aportarlo como denuncia para que se investigue.
Así que esa es una de las recomendaciones, lo mismo que no borrar ningún tipo de evidencia, o los llamados, el listado de llamados, o los mensajes que mandó, o los mails, o las fotos que se sacó y las mandó para quizás validar la información, porque ahora están pidiendo también esas validaciones para simular un poco los controles. Así que toda esa información que uno emitió y que intercambió con el delincuente, tampoco borrarla y aportarla. Lo mismo que con el relato, porque eso le va a servir a la persona que tome la denuncia para poder entender mejor el caso y entender un poco la metodología que están utilizando, que como bien dijimos, van variando todo el tiempo y se van actualizando los delincuentes. Para ir cerrando, yo sumo como último consejo acercarse a alguna asociación de consumidores que tengan cerca, de su localidad, de su provincia, etc. Hoy esto es una problemática súper difundida y conocida que probablemente los van a poder ayudar y asesorar. Acá, bueno, siempre está disponible la página del UCU, que es con quien, bueno, colaboramos con Odila, que es ucu.org.ar, que ellos también tienen información, digamos, porque esta víctima no deja de ser un consumidor, entonces por eso el derecho del consumidor está muy presente ahí, y como última instancia, siempre consultar ante un profesional especializado, algún estudio jurídico o algo para que lo asesore, y poder reclamar por los derechos que le corresponden. Esto creo que cuanto más gente sea consciente de esto, y más se reclame a estas empresas privadas que nunca dejan de ganar, me parece que se va a equilibrar un poco esa balanza. Gente, bueno, un poco hasta acá hemos llegado. Muchas gracias por haber compartido este panel con nosotros. Si quieren decir algunas palabras finales ya para irnos despidiendo. De mi lado, nada más que agradecer una vez más a la ECO, como siempre, por brindarnos este espacio, para tratar de ayudar un poco. El año pasado era a la gente, a los profesionales de tecnología y de seguridad que se empezaban a involucrar en los temas de seguridad, y este año más cerca por ahí del ciudadano de a pie, tanto no la gente que está acostumbrada a usar tecnología. En cualquiera de los dos casos, nuestra idea siempre es tratar de ver. El año pasado era cómo los profesionales podíamos evitar la cárcel, y este año es tratar de ayudar a las organizaciones y a los ciudadanos que los delincuentes reales terminen en la cárcel. Así que muchísimas gracias y seguramente nos vamos a ver el año que viene. Maxi. Como decía Cristian, creo que un poco basa también en el espíritu hacker que tiene la Ecoparty, de tratar de lo que uno entiende, lo que uno sabe o lo poco que sabe, tratar de volcarlo a la comunidad. En este caso, nosotros vimos una problemática, tratamos de poner lo que nos parecía en base a nuestra idea, tratamos de conectar un poco la necesidad con el conocimiento y con las entidades, y bueno, pudieron avanzar, pudimos tener estadísticas, o sea que creo que esto de brindarse a la comunidad, de tratar de brindar soluciones, del lugar que uno entienda que pueda brindar soluciones, creo que ese compromiso es necesario. Ojalá podamos contagiar y que puedan surgir nuevas ideas, nuevas mejoras para Odila, para Cortemos con el Fraude, para tratar un poco de combatir, en este caso, como bien decía Cristian, desde el lado de los consumidores, contra las entidades bancarias, para que puedan proteger de una forma más efectiva y eficiente a sus consumidores. Bueno, gracias a los dos por haber compartido este panel con nosotros, son parte también del equipo de Odin Jail, así que bueno, nos estaremos viendo seguramente pronto en este EcoSpace o en el próximo año. Chau, chau.